Hoy vamos a meternos de lleno con una idea, el racismo. Pero ojo, no nos vamos a quedar en lo de siempre. En este análisis vamos a ver cómo se inventó este concepto y, lo que es todavía más importante, para qué se sigue utilizando. Esta cita, la verdad es que va directa al corazón del asunto, ¿no? La naturaleza nos da diversidad, eso es un hecho, pero es la sociedad la que crea las jerarquías. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es ese mecanismo que transforma una simple diferencia en una desigualdad tan profunda? Pues vamos a intentar descubrirlo. Bueno, para responder a eso hay que entender una idea que es fundamental. Eso que llamamos raza no es un hecho biológico, es una invención, y por cierto, una bastante reciente. A ver, aquí está la clave de todo. Por un lado, la variación humana es real, es obvio. Hay distintos tonos de piel, texturas de pelo, son diferencias graduales, un continuo. Pero por otro lado está el concepto de raza. Este sistema, que se crea entre los siglos XVIII y XIX, hace algo totalmente distinto. Mete a la gente en categorías fijas, en cajas. Y el punto crucial, lo más importante, es que no lo hace para describir, no. Lo hace para crear una jerarquía. ¿Y cómo se justificó esta jerarquía tan artificial? Pues se le dio una capa de legitimidad con algo llamado racismo científico. Básicamente se usó el lenguaje de la ciencia, o más bien se retorció, para que estas categorías inventadas parecieran hechos biológicos irrefutables. Y esto no fue cosa de un día, sino que fue evolucionando. En la década de 1830, un tal Samuel Morton se dedicaba a medir cráneos para demostrar la superioridad blanca. Más tarde, el darwinismo social de Herbert Spencer malinterpretó la idea de la supervivencia del más apto para justificar que las desigualdades sociales eran simplemente naturales. Y ya a principios del siglo XX, los test de inteligencia, con un sesgo cultural tremendo, se usaron para argumentar que ciertos grupos eran inferiores. Es una línea de pensamiento muy clara que intentaba probar una jerarquía que en realidad era inventada. Vale, llegados a este punto, la siguiente pregunta es lógica. Si la raza fue una invención, ¿por qué se inventó? ¿Qué propósito tenía montar todo este tinglado? Y aquí está el meollo de la cuestión. El racismo no es solo un prejuicio, es una herramienta ideológica, y una muy poderosa. Sirvió para justificar la expansión colonial y la explotación de pueblos y recursos. Ofreció una excusa moral para la brutalidad de la esclavitud. Y, fundamentalmente, enmascaró las verdaderas causas, que son sociales y económicas, de la desigualdad, haciendo que parecieran el resultado natural e inevitable de las diferencias biológicas. Ahora bien, si la función del racismo, justificar la desigualdad, se mantiene constante, lo que sí cambia es el grupo al que se apunta. El objetivo del discurso racista no es fijo, se va adaptando según el contexto histórico y social. Para entender esta capacidad de adaptación, hay una metáfora que es genial, la del caleidoscopio. Imaginemos que los cristales de colores son los elementos del racismo. Discriminación, exclusión, prejuicio, son siempre los mismos. Pero cada vez que la historia gira al caleidoscopio, esas mismas piezas se recolocan para formar una imagen diferente, un nuevo patrón que estigmatiza a un nuevo grupo. Vamos a ver cómo funciona este mecanismo con un caso de estudio que lo ilustra a la perfección. Primer giro. Finales del siglo XIX en Argentina. En un contexto donde se fomenta la inmigración, el descontento se empieza a dirigir hacia los inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles. Se les describe con un lenguaje claramente biologicista, como mal conformados, de frente deprimida, insinuando que eran una especie de raza inferior incapaz de contribuir al progreso del país. Segundo giro del caleidoscopio, nos vamos a los años 40. El foco ya no está en el inmigrante extranjero, sino en el migrante interno. Campesinos de provincias más pobres que se mudan a Buenos Aires buscando trabajo. Un diputado de la época llegó a acuñar el término aluvión zoológico para describirlos. Fijaos en la deshumanización. El objetivo ha cambiado, pero la lógica de la exclusión es la misma. Y un tercer giro, en la Argentina contemporánea. Ahora el prejuicio se centra en migrantes de países vecinos, como Bolivia. Y fijaos en cómo se justifica. Se usan argumentos que suenan a ciencia, como que la falta de oxígeno del altiplano los hace más lentos, para naturalizar una supuesta inferioridad. El patrón del caleidoscopio ha cambiado otra vez, pero los elementos son los de siempre. Hemos visto cómo se inventó la raza y cómo se adapta el racismo. Ahora vamos a ampliar la perspectiva para ver cómo esto escala, cómo pasa de ser un simple prejuicio individual a convertirse en un sistema que opera a gran escala. El sociólogo Michel Viviorca nos da un marco muy claro para entender esta escalada. Empieza con el infrarracismo, prejuicios sutiles, actos aislados en la vida cotidiana. Luego el racismo fragmentado, que ya es más abierto pero todavía desorganizado. El salto cualitativo viene con el racismo político, cuando un partido o movimiento lo usa como motor. Y el nivel más extremo es el racismo total, donde ya es el propio Estado el que se organiza alrededor de esa ideología, como ocurrió con el apartheid. Pero, ¿cómo se siente este sistema en el día a día?
Este testimonio de Ana, una mujer aymara en Buenos Aires, es muy revelador. Describe cómo en el autobús otras mujeres agarraban sus bolsos al verla. Es un acto sutil, un gesto, pero que comunica un prejuicio profundo. Su respuesta, agarrar ella también su bolso, es una forma de resistir esa estigmatización. Esto nos muestra cómo los grandes sistemas se traducen en experiencias humanas reales y muy dolorosas. Y así llegamos al resumen de todo lo que hemos ido desglosando. Si hemos establecido que el concepto de raza es una construcción social, no una realidad biológica, Entonces, tenemos que concluir que su verdadera y persistente función es esa, crear una justificación ideológica para la desigualdad. Es un mecanismo diseñado para que las estructuras sociales injustas parezcan naturales, inevitables y hasta merecidas. Y esto nos deja con una pregunta final, una que nos obliga a aplicar este análisis a nuestro propio entorno. Si el racismo es la herramienta, la pregunta clave no es solo quién es el objetivo, sino qué estructura de poder, qué tipo de desigualdad económica, social o política se está intentando justificar y proteger hoy en día.